Agradezco mucho al Colegio de Michoacán esta invitación a participar en este programa que nos va a dar luces y nos va a dar información para comprender un momento fundacional de nuestra historia, cuando logramos, ahora sí, la independencia de nuestro país. Le ha llamado a esta plática un plan compuesto, el Plan de Independencia de la América Septentrional. Ese es el nombre verdadero que va a tener el Plan de Iguala. Si ustedes conocen los originales del plan, hay dos en el Archivo General de la Nación, hay uno en el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, hay dos en Washington, uno está en la Catholic University of America y el otro está en los Iturbide Papers de la Biblioteca del Congreso. Los 5 los conozco y todos llevan este nombre de Plan de Independencia de la América Septentrional. Lo conocemos como Plan de Iguala porque se publica, se da a conocer en Iguala el 24 de febrero de 1821. Se ha repetido ad nauseam por muchos autores hasta hoy que este plan nació de una reunión de reaccionarios o de serviles, así les llamaban, en la Casa de Ejercicios de la Iglesia de la Profesa. Adjetivo este último, el de serviles, por las cortes, utilizado en las Cortes de Cádiz de 1810 a 13 para señalar a los diputados antiliberales y más tarde una especie de retrógrados, de no conservadores porque no usaban la palabra, pero de los que se oponían a muchas de las medidas de los diputados de avanzada. El autor de este calificativo fue Vicente Rocafuerte, personaje originario de Guayaquil, de lo que hoy sería Ecuador, autor de un libelo, más que una obra seria y objetiva, más que un trabajo pensado, en realidad es un libelo que se llama Bosquejo ligerísimo de la Revolución de México, desde el Grito de Iguala hasta la Proclamación Imperial de Iturbide, aparentemente publicado en Filadelfia en 1822. Ahora los historiadores creemos que en realidad se publicó con como hacerlo aparecer que se había publicado en Estados Unidos, pero que se hizo en Cuba. Rocafuerte llama al plan de Agustín Iturbide Plan de los Serviles de la Profesa y describe también a la Junta Provisional Gubernativa, que fue el primer gobierno del México independiente, como conformada, y cito, de los hombres más ineptos o más corrompidos, más ignorantes o más serviles, en fin, y de la gente más odiada o desconceptuada de México. Fíjense en esta descripción, para que van a oír, con lo que vamos a oír, varios de ellos, estos miembros, van a saber ustedes que son gente más bien que fue muy importante en la historia de nuestro país y de ninguna manera pueden merecer estos adjetivos. El análisis objetivo del plan de Iturbide y de los miembros de esta junta provisional nos muestra lo injusto de estas acusaciones. El plan de Iguala, por eso le llamo que es un plan compuesto, está como recopilando ideas y propuestas que se pueden encontrar en las diferentes etapas del proceso emancipador, entre el año 1808 y 1821. Voy a dar solo algunos ejemplos, hay muchísimos más, pero no tenemos tiempo. En 1808, de las propuestas de los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, deriva la creación de la necesidad de una junta o de un congreso americano bajo la autoridad de Fernando VII, que en el año 8 estaba preso de los franceses. Y también plantea que la soberanía reside en el pueblo. Eso lo va a plantear sobre todo Juan Francisco de Azcárate, ¿verdad? Y la necesidad de unión que va a plantear sobre todo Fray Melchor de Talamantes, un peruano, un fraile peruano, mercedario, que va a morir en la cárcel de San Juan de Ulúa por haber propuesto esa necesidad de junta, de congreso y de independencia. Se unen a la trigarancia, es decir, ya en 2021, Juan Francisco de Azcárate, que había sido encarcelado desde 1808 hasta 1813, y también José Mariano de Sardaneta, el marqués de Rayas, acusado de ser infidente y que era el peor de los corifeos de la revolución, según las autoridades virreinales. Ambos van a ser miembros de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano en 1821. En 1810 y 1811, con la insurrección de Ignacio de Allende y de Miguel Hidalgo, coincide el plan de Iguala con la defensa de la religión, con los derechos del rey Fernando, con la creación de un congreso, con la independencia absoluta de la América Septentrional
con ese nombre, América Septentrional. El plan de Iguala, sin embargo, va a diferir con las ideas de 1810 porque va a insistir en la necesidad de la unión de todos los habitantes, incluyendo a los españoles europeos, que en el año 10 los atacaban, les llamaban gachupines y los atacaban. Entre los que participaron en esa primera etapa de nuestra guerra de independencia, Miguel Domínguez, José María Faguaga, José Manuel Sartorio, Juan Bautista Rassi Guzmán. Todos ellos van a ser personajes importantes en el año 2021. José María Faguaga, José Manuel Sartorio, sacerdote, y Juan Bautista Rassi Guzmán, estos tres personajes eran miembros de la Sociedad Secreta Los Guadalupe, que apoyaba a Ignacio López Rayón y a Morelos. Estos tres van a ser miembros de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano de 1821. De 1811 y 1815, con Ignacio López Rayón, que va a plantear la creación de la Suprema Junta Gubernativa de América en Zitácuaro, que se acuerdan ustedes que allí estuvo esa junta, que se establece en agosto de 1811. La defensa de los derechos de Fernando VII también los defiende, los elementos constitucionales, que era una especie de proyecto de constitución, y la religión católica como la única, que también los movimientos de 8, de 10 a 11 seguían utilizando la religión católica como única. Es que no había otra en la Nueva España. Cuando uno habla de iglesia hay que recordar que no son la jerarquía, no son los sacerdotes, los religiosos, los obispos. La iglesia significa comunidad, asamblea, son todos. Entonces en esa época pues prácticamente Nueva España entera era de la iglesia católica. Bueno, en 1811, 1815, les decía yo que además de López Rayón también está el movimiento de José María Morelos y sus compañeros, que van a sostener, y esto es muy importante, la igualdad de todos ante la ley, de todos los sectores sociales de la Nueva España. Esa lo va a usar también y lo va a decir el plan de Iguala muy claramente, como veremos. También la idea del Congreso de Chilpancingo, varias de sus propuestas, de la Constitución de Apatzingán, van a sostener, además de la defensa de la religión y la independencia absoluta, varios postulados que dos miembros que fueron los que escribieron, entre otros 4 más, la Constitución de Apatzingán, Andrés Quintana Roo y José Manuel de Herrera, ambos muy cercanos a Morelos, van a ser funcionarios del Ministerio de Relaciones Internas y Exteriores del Primer Imperio Mexicano en 1821-22. Es decir, ahí volvemos a ver los mismos que están con Morelos, que van a aparecer otra vez en 2021. Esto para que veamos que no es una contrarrevolución, como también algunos autores nos han dicho, no, es como una síntesis donde albergan muchas ideas de las anteriores propuestas y algunas diferencias, por supuesto. Diputados americanos en las Cortes de Cádiz de 10 a 13, varios que fueron coautores de la Constitución de 1812, la de Cádiz, por ejemplo, el padre José Miguel Guridi y Alcocer, que era diputado por Tlaxcala y que fue presidente de las Cortes de Cádiz. Él fue miembro muy importante de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano y además fue el autor de uno de los primeros proyectos de constitución para el imperio en 1822, que nunca se discutió y por eso nunca se llevó a cabo. También quiero recordarles que de todos los diputados novohispanos en las Cortes de Cádiz, solo uno no fue liberal, todos fueron de los liberales más prominentes en las Cortes de Cádiz. Estos que después participan en 2021 habían sido liberales en las Cortes. 1817, con Javier Mina y los exdiputados liberales exiliados en Londres. Recuerden que en Londres se habían refugiado varios de los diputados que habían hecho la Constitución de Cádiz, pero que fueron perseguidos desde 1814, cuando vuelve Fernando VII de su prisión en Bayona, regresa y al regresar va a anular la Constitución y va a perseguir a los diputados liberales. Ellos se escapan, van a Londres y ahí van a tener contacto con Mina. Todos ellos tenían fe en el régimen constitucional, temor a las monarquías absolutas y ponían énfasis en la unión de realistas e insurgentes para conseguir la independencia, no enfrentados como habían estado a todos estos años.
De este grupo de Mina, de los sobrevivientes de Mina, que muchos murieron, inclusive Mina, que fue fusilado, van a quedar en el movimiento trigarante, en el ejército de Iturbide, excompañeros de Mina como Juan Davis Bradburn, Jean de Aragó y Andrés Wolf, que van a continuar después su vida ya en la República Mexicana, pero fueron primero miembros del ejército trigarante. Y de 1820, el Plan de Iguala promete gobernar con las leyes vigentes existentes en el año 20. ¿Cuáles eran esas leyes vigentes? Era la Constitución de Cádiz, que desde enero de 20 había habido un movimiento militar en Cabezas de San Juan, cerca de Sevilla, para obligar al rey Fernando a volver a instalar la Constitución, lo que tuvo que hacer. Entonces, este grupo vuelve a instituir en toda la monarquía española la Constitución de Cádiz. Eran las leyes vigentes en la Nueva España. Y recordemos que esta Constitución era la más liberal de Europa en ese momento. Eso dice el Plan de Iguala, con eso se va a gobernar, y de hecho se gobernó con la Constitución de Cádiz, menos con lo que tuviera que ir en contra del Imperio Mexicano. Por ejemplo, recuerden aquella idea de la Constitución de Cádiz, que no le daba ciudadanía a cualquier persona que tuviera algo de sangre negra. Ningún mulato, nadie que tuviera una mezcla, que tuviera sangre negra, iba a ser ciudadano. La Constitución de Cádiz no solamente no les daba la ciudadanía, prohibía que se les censara, ni siquiera que se supieran cuántos eran, no eran invisibles para toda la monarquía española. No, el Plan de Iguala les va a dar la Constitución a africanos, asiáticos, criollos, peninsulares, a todos, ¿verdad? Eso es a diferencia de la Constitución de Cádiz. Y también el Plan de Iguala tranquiliza a los que temían las reformas más radicales de las Cortes de Madrid, sobre todo las que tenían que ver con las órdenes religiosas. Otra vez la prohibición de la existencia de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, acabar con los jesuitas en toda la monarquía española. A eso se van a oponer todos en la Nueva España, porque querían mucho a los jesuitas, y siempre todos los movimientos de independencia pidieron el regreso de los jesuitas, todos, incluyendo el de 20, bueno, y 21. Entonces, eso no estaban de acuerdo con que se acabara y se quitaran para siempre las órdenes hospitalarias, como los betlemitas, como los juaninos, como los camilos, como los hipólitos. Estas órdenes se dedicaban a hospitales. Entonces, esto no va a ser aceptado en la Nueva España, porque querían mucho a estas órdenes que se atendían los hospitales. Les recuerdo que el primer hospital para dementes, para locos, fue el de los hipólitos, de esta orden religiosa que se dedicaba a los locos. Bueno, entonces a esas no las van a querer aquí y no se van a implantar. También es importante recordar que algunos de los diputados a las Cortes de Madrid en 1820, como Tomás Murphy, que era uno de los principales apoyos de la expedición de Mina en 1815-17, él va a ser enviado por Iturbide a Inglaterra como representante del Imperio Mexicano para promover que Inglaterra aceptara el imperio. También recordemos a Miguel Ramos Arizpe y a los diputados americanos que habían ido a las Cortes de 1820-21 y demás años. Todos estos grupos ese grupo es de liberales, diputados americanos liberales, influyen en el nombramiento de don Juan O'Donoghue, un liberal que había sido perseguido cuando volvió Fernando VII, que era masón, un personaje flexible, constitucionalista, un hombre muy valioso, que lo escogen Ramos Arizpe y los diputados de la Nueva España para que venga. ¿Por qué? Porque saben que se va a poder poner de acuerdo con Iturbide. Y entonces, el 24 de agosto de 1821, O'Donoghue e Iturbide firman los tratados de Córdoba basados en el Plan de Iguala, y también O'Donoghue será miembro de la Junta Provisional Gubernativa, el primer gobierno independiente mexicano. Esto se los digo para que vean que esos adjetivos tan negativos, terribles, de una persona como Rocafuerte no tienen nada que ver con la historia. Si uno ve la trayectoria de cada uno de estos miembros de la Junta Suprema Gubernativa, que son como unos 38, cada uno de ellos había resaltado por lo que había hecho.
Les recuerdo que 6 miembros de esa junta habían sido miembros de la Sociedad Secreta de los Guadalupes, que se dedicaba a ayudar a Rayón y a Morelos en todo lo que podían. Uno de ellos, el presidente o el director de los Guadalupes, fue precisamente Juan Razi Guzmán. Él es miembro también de esta junta provisional de 1821 y es también tío de Leona Vicario. Entonces, ¿cómo que son los peores, los más malos, los más contrarrevolucionarios, los más serviles, que quiere decir que son anticonstitucionalistas, cuando ve uno que su trayectoria no tiene nada que ver con estos arquetipos? Yo lo que les quiero pedir a todos los oyentes es que veamos con ojos, con una mirada abierta, seria, profunda, objetiva, sin previos juicios a esta etapa. Es la etapa fundacional de nuestro pueblo como historia, como una historia ya independiente. Antes no conseguimos la independencia. Nunca la conseguimos en 1810. Se inicia una insurrección que va a dar lugar a una guerra civil. Nos costaron 11 años terribles de destrucción, de violencia, de muerte, de epidemias, que nos llevaron pues a querer ya para el año 20, sí, la independencia, pero sin violencia. Sí la libertad, sí la representatividad, sí la soberanía popular, pero sin métodos violentos. Porque es cierto que, como decía mi maestro Luis González también, las épocas de paz son las que le han dado algún adelanto, algún progreso a nuestra historia, no las épocas de violencia. Esas no consiguen que avancemos. Pues muchas gracias y los invito a que reflexionemos que el año que entra tenemos que ver a 1821 como un año fundacional y comprenderlo y entenderlo, no con propuestas actuales que les exigimos al pasado que tengan. A ese fenómeno los historiadores le llamamos presentismo, como ponerle una inyección al presente, al pasado, y obligarlo a que tenga conciencia ecológica, que sea feminista, que tenga una idea de la tecnología, que tenga una serie de conocimientos y valores que solo existen hoy, pero que no existían antes. Tener cuidado de a cada generación, juzgarla con lo que esa generación tuvo enfrente, su información, sus circunstancias, sus valores, su sistema de valores, lo que leía, lo que la educó, para poder entender por qué decidieron lo que decidieron. Muchas gracias y pues les deseo también, aprovecho para que, pues desearles que lean con mucho cariño nuestra historia, porque conocer nuestra historia nos hace amar más a esta patria querida. Muchas gracias.